Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad. De verdad esperamos que se encuentren de lo mejor, con el mejor ánimo para escuchar los siguientes relatos siniestros que tenemos preparados esta noche para ustedes. Recuerda suscribirte y dejar tu like si no quieres que alguna de las historias que estabas por escuchar se queden acompañándote, incluso aún después de haber terminado este video. Apaga la luz, ponte cómoda o cómodo y disfrutar, que ya está comenzando Relatos Siniestros. Esta historia espeluznante transcurrió hace aproximadamente 7 años y aún recuerdo aquel horror con bastantes escalofríos. Hace un tiempo mi papá tenía un establo. Él era muy amante de los animales, especialmente de los caballos. A cada uno de ellos lo llamaba por su propio nombre. Todos los días se levantaba temprano para alimentar a sus animales. Varias veces duraba el día entero en el establo. De vez en cuando salía a montar caballo. Era su hobby favorito. Le dedicaba mucho tiempo. Un día mi papá fue a visitar a un amigo. El amigo vivía en un campo que se llamaba Guayabo Dulce. Ese día se fue sin avisar. Cuando llegó donde el amigo, platicaron y se la pasaron muy bien. Pero algo le había llamado la atención a mi papá. Resulta que su amigo también era muy amante de los caballos. Había uno específicamente que a mi papá le había llamado la atención. Era un caballo negro, muy fuerte. Le hizo una propuesta al amigo para que le venda el caballo, pero el amigo no estaba interesado en venderlo por alguna razón, pero mi padre insistió y luego llegaron a un acuerdo. Le había ofrecido el doble de lo que estaba ofreciendo. Por la tarde, mi padre llegó a la casa con ese caballo. Todos quedaron encantados, excepto yo. Cuando lo vi por primera vez, sentí un profundo escalofrío. Era algo inexplicable. Aquel caballo se quedó mirándome fijamente como si quisiera comerme. Ese día en la noche yo decidí salir a pasear por los alrededores del establo. Estaba aburrido y quería despejar un poco la mente. Cuando voy pasando por el lugar que estaba el caballo que mi padre había comprado, de repente escuché una voz como un poco siniestra. Yo me puse un poco nervioso pensando que podía haber sido algún ladrón, pero no había nada. Solo estaba aquel caballo mirándome fijamente de nuevo. De un momento a otro empezó a relinchar fuertemente de una manera espeluznante. Yo salí rápidamente a buscar a mi padre. Cuando mi padre llegó, el caballo estaba muy tranquilo. Tal vez se había asustado. Luego de eso, varios días, y ese caballo se comportaba de manera extraña, inclusive con mi padre. Cuando mi padre se subía para montarlo, el caballo no se dejaba y lo miraba de manera espeluznante. Yo tenía por costumbre pasear todas las noches por el establo, pero una noche serena me encontraba en los alrededores del establo. Fui a supervisar a aquel extraño caballo, pero no se encontraba. Salí a buscarlo. Pensé que tal vez se había escapado, pero cuando me volteé, de repente sentí un fuerte aliento detrás de mí. Se trataba de aquel caballo. Allí estaba, aquel espeluznante caballo mirándome fijamente, con una mirada fría y profunda. Pero lo que me dejó completamente horrorizado fue cuando aquel escalofriante caballo me dijo: «Hola, humano».
En ese momento perdí la cordura y salí huyendo a toda velocidad. El caballo venía detrás de mí caminando lentamente. Cuando en eso aparece mi padre y me preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Yo no sabía qué decir. De todas maneras, él no me creería. Pero cuando quise decir una palabra, de repente se apareció aquel espeluznante caballo y arremetió contra mi padre. De hecho, le dio varias mordidas. En ese momento pensamos que íbamos a morir, pero los vecinos escucharon los gritos y fueron a auxiliarnos. Y el caballo escapó hacia el monte, pero pude observar cómo aquel caballo había cambiado de forma. Se puso en 2 patas y se esfumó por completo. Mi padre y yo quedamos completamente horrorizados, pero por lo visto a mi padre le faltaba su brazo izquierdo. Al parecer aquel caballo se lo había arrancado por completo. Yo tenía varios rasguños, pero por suerte escapamos con vida. Luego de ese macabro suceso, mi padre fue hospitalizado y meses después vendió el establo. Él había creado una especie de fobia hacia los caballos. Luego mi padre fue nuevamente a visitar a su amigo. Tal vez es para hablar sobre el espeluznante caballo, pero aquel amigo no se encontraba. Se había ido del campo para otro lugar. Hasta el día de hoy no sabemos su paradero. Parece como si se hubiese esfumado. Pero ese suceso nos marcaría para toda la vida. Comunidad, ¿qué harían ustedes si, por ejemplo, llega la vecina, va a platicar, como siempre, normalmente con ustedes, pero les cuenta algo que es básicamente imposible, porque a esa hora, a la hora que ella dijo que había escuchado algo, todos se encontraban dormidos en la casa? Era muy temprano. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Que hay fantasmas en su casa? ¿O que solo fue una macabra coincidencia? Pues básicamente eso fue lo que me sucedió. Esta vez les contaré un relato propio y espero que lo disfruten y no se sugestionen. Estás escuchando relatos siniestros. Mi casa está dividida de una manera un poco extraña, por decirlo así, ya que antes donde había una cochera, ahora se utiliza como cocina, y por ende el portón da hacia la calle, haciendo que cualquier persona que pase platicando, inclusive una voz modulada, puede escucharse hacia adentro. De igual manera, de adentro hacia afuera. Así es que cuando alguien pasa por aquí, es posible que se pueda escuchar la plática de las personas. Bueno, nosotros, incluyéndome a mí, tenemos que salir a hacer nuestras obligaciones como toda la demás gente, pero lo hacemos un poco más tarde de lo normal. No nos levantamos a las 4 ni a las 5 de la mañana. Por lo general lo hacemos como hasta las 7. Y a las 7 de la mañana el sol ya está casi empezando a salir. Entonces, esto fue lo que nos contó una vecina. Esto es lo raro. Ella nos cuenta que normalmente se levanta muy temprano, entre 4 y 5 de la mañana, para salir a su trabajo. Entonces venía caminando por la acera donde está la cochera, que ahora se utiliza como cocina, como ya les dije antes, y nos cuenta que había alguien estaba hablando allí en la cochera, manteniendo una conversación, como si 2 personas estuvieran hablando, pero esto es imposible, ya que, como les digo, nosotros nos levantamos algo tarde, más tarde de lo que ella pasó aquella mañana.
Dijo que incluso había saludado a mi mamá. Ella sabe que se escucha perfectamente para adentro. Entonces simplemente dijo buenos días. Pero como si aquellas dos personas fueran alguien real, se quedaron calladas. Aquellas dos voces se quedaron calladas hasta que pasó. Y entonces volvió a escuchar que seguían platicando, pero ahora como murmurándose algo. Esto fue extraño para ella, pero no le dio mayor importancia porque pensó que tal vez no era mi mamá, que tal vez éramos o yo o mis hermanos. Pero no, esto no es posible, porque a esa hora nadie está despierto. Entonces mi mamá hizo una pregunta que ella dice que se sintió incluso un poco atemorizada de hacerla. Le preguntó que si las luces estaban encendidas y ella le contestó que no. La vecina le dijo que todo estaba completamente en penumbras, apagado. Y entonces, ya con el miedo de las dos, mi mamá tuvo que decirle que entonces no éramos nosotros, ya que cuando ella se levanta a hacer el desayuno, los lonches, también nosotros lo hacemos junto con ella. Y si las luces estaban apagadas, es porque en esa cochera no había nadie, o al menos nadie vivo. Cabe recalcar que tuvimos que mover muchas cosas porque ahí se veló tanto a mi abuelo como a mi abuela cuando fallecieron. Ahí, justo en ese lugar donde ella dice haber escuchado a dos personas hablando. Y este detalle es el que hace más escalofriante este relato. Y espero que les haya gustado, comunidad. Recuerda dejarnos tu like si esta historia te dejó tan tenso como a mí. Y recuerda suscribirte porque estoy haciendo un esfuerzo muy grande porque tengo la garganta de nueva cuenta hecha trizas. Pero es momento de pasar a la siguiente historia de esta noche. Sigues escuchando relatos siniestros. Este escalofriante suceso me hace sentir inquieto con tan solo recordarlo. Sus hechos fueron muy sádicos y espeluznantes. Durante un corto periodo de tiempo me dediqué a explorar la naturaleza. Éramos 4 los amigos que nos dedicábamos a explorar. Todos los días íbamos al bosque a observar a los animales y tomar algunas fotos. Inclusive, algunas veces íbamos de noche para observar a los búhos. Cada uno de nosotros andaba con un cuaderno, anotando algunos detalles. Se podría decir que esa era nuestra pasión. Pero éramos novatos. Y solo íbamos al bosque más cercano que había en la región. Un día decidimos ir más allá y pensamos en ir a una loma a la cual jamás habíamos ido. Aunque sabíamos que el viaje era bastante largo, pues duraría alrededor de unas 3 horas. Cuando empezamos el recorrido, alcanzamos a ver una casa que había en una zona despoblada. Todos fuimos a aquella casa por curiosidad y ahí nos encontramos con un anciano. Mis amigos y yo lo saludamos y él nos devolvió el saludo. Recuerdo que le pedimos algunas indicaciones, ya que estábamos buscando un lugar donde pudiéramos acampar. Y después de habernos dado indicaciones, de darnos una respuesta, aquel anciano nos hizo una propuesta. Nos dijo que quería acompañarnos en el trayecto. Y aunque al principio no estábamos muy seguros de eso, decidimos que estaba bien que nos acompañara, pues él tenía más experiencia y claro, conocía mejor el lugar que nosotros.
Y después de haber caminado no sé por cuánto tiempo, la noche se aproximó y decidimos quedarnos a dormir bajo los árboles en el bosque. Cabe decir que aquella región estaba minada de grandes bosques. Al otro día, cuando despertamos, un amigo nuestro no estaba. Todos empezamos a buscarlo, inclusive el anciano, pero nuestro amigo no aparecía por ningún lado. Yo sentí que algo andaba mal, pero de cualquier manera continuamos el trayecto. Lo hicimos para seguir buscándolo, para ver si se había adelantado o no sé. Todos estábamos muy nerviosos, y esto a raíz de que aquel extraño anciano, nos había propuesto acompañarnos. No sé si hablo por todos, pero se podía sentir la tensión. De igual manera, ya deberíamos haber llegado o casi estar llegando a la loma. Era un viaje de 3 horas, sí, pero el trayecto no era tan largo. Y recuerdo que aquel anciano dijo que apenas íbamos por la mitad. Lo más extraño de todo es que por más que camináramos, por más que avanzáramos, no llegábamos a ninguna parte. Para este punto el miedo nos empezó a invadir a todos. Todos estábamos completamente aterrorizados y queríamos regresar. Pero, de nueva cuenta, la noche llegó, como si estuviéramos en un bucle de tiempo, en una zona de infinito, donde por más que avanzáramos, no llegábamos a ninguna parte, solo árboles y más árboles. Y al siguiente día, otro de nuestros amigos había desaparecido, y yo en ese momento sentí mucho miedo, mucha desesperación, que incluso me puse a gritar. Y es que en el suelo había manchas de sangre. Entonces nos empezamos a cuestionar la realidad, pensando que algún animal nos estaba cazando. Pero buscar explicaciones lógicas a esto ya iba más allá de nuestro razonamiento, de que no queríamos aceptar que algo paranormal nos estaba sucediendo. Pero ya no sabíamos qué hacer. No sabíamos si estábamos muy lejos para abandonar el viaje o muy cerca. Realmente no sabíamos dónde nos encontrábamos. Y muy en el fondo de mí quería convencerme de que tal vez ellos siguieron otro rumbo, pero a la vez estaba un poco dudoso. Y es que ya solo quedábamos algunos cuantos y el anciano. Sinceramente pensé en abandonar la misión, seguir hacia otro rumbo, tal vez para buscar a alguien más, y si no, para terminar perdido como mis otros 2 amigos, pero el anciano me hizo entrar en razón, o al menos me convenció de quedarme. Pero yo sentía que sin los demás ese viaje no tendría sentido. En el trayecto se comenzó a hacer de tarde y yo le dije a mi amigo que debíamos buscar a los demás. Entonces pensamos que esa sería la última noche. Todos estábamos cansados, hambrientos y con muy poca agua. Casi nadie había llevado tantas cosas como comida y obviamente agua, porque, como les dije, se supone que ese viaje era tan solo de 3 horas y no de 3 días. Sí, sería la última noche y al otro día abandonaríamos el viaje. Ya no nos importaría el rumbo. El anciano estuvo de acuerdo. Pensamos que si regresábamos por ese mismo camino, que tal vez no nos llevaría a ningún lado, tal vez moriríamos ahí, de inanición, de cansancio. Y sería desesperante regresar por ese camino.
y caminar durante días sin encontrar a nuestros amigos, pero tampoco sin encontrar la salida de aquel bosque. Y esa noche yo pensé seriamente en quedarme despierto para averiguar aquel misterio, para resolverlo de una vez por todas. La noche estaba un poco clara, podía verse los alrededores. Cuando estaba acostado en el suelo, de repente pude observar cómo el anciano cambió de apariencia. Se había convertido en una criatura de 4 patas. Aunque la luna iluminaba bien el lugar, no podía verle bien la figura, la forma, pero pude observar unas grandes garras. Esas grandes garras que le enterró a mi amigo. Se las enterró en el cuello, mandándolo de inmediato al otro mundo. Y luego observé cómo lo arrastró para una esquina. En ese momento sentí el horror en carne propia. De inmediato salí huyendo en las profundidades del bosque. Sentí una adrenalina que nunca antes había sentido. Solo pensaba en que si me detenía, iba a ser el siguiente. Justo en ese momento encontré una cueva que había debajo de un árbol. Era un árbol muy grande y me escondí allí. Luego pude observar a aquella criatura de cerca, olfateando en todos lados. Y estuve a punto de llorar, pero si lo hacía, definitivamente ese sería mi fin. Cuando estaba a punto de amanecer, la criatura desapareció entre el bosque. Yo continué huyendo. Solo quería salir de allí. Por suerte, a lo lejos observé que venía una caravana de agricultores y me integré al grupo hasta llegar a mi casa. Cuando llegué, le conté a todos lo que había sucedido y todos quedaron aterrorizados. En esa región eran muy creyentes de que existían cosas malignas y, obvio, me creyeron. Aunque las familias de mis amigos quedaron devastadas. Luego la comunidad fue a la casa del anciano para lincharlo, pero el maldito viejo ya se había ido muy lejos. Luego supervisaron la casa y encontraron una colección de cráneos humanos en su habitación. Todos quedaron petrificados. Y aunque ya han pasado varios años después de aquellos sucesos, los traumas aún perduran. Los traumas que me causó aquel horripilante suceso siguen presentes, pero nunca más se supo de aquel maldito viejo, de aquel anciano que literalmente se esfumó de la faz de la tierra, o tal vez aún sigue en el bosque acechando a su próxima víctima.